¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este martes 31 de mayo aquí en la UNAM Responde. Cerramos un nuevo mes compartiendo con ustedes pues parte de la información y del conocimiento que se genera día con día desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y desde este espacio también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les interesan para seguir esto acompañándonos también en medio de la pandemia. Comenzamos con el programa de hoy. Nuestro país es considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Del 2000 a la fecha, más de 100 profesionistas han sido asesinados en México, esto de acuerdo a la organización Artículo 19. Esta compleja y lamentable situación no ha generado acciones satisfactorias por parte de las autoridades ni del Estado mexicano. El día de hoy nos acompaña aquí en el programa un periodista que ha sido colaborador en TV UNAM y está aquí para darnos su opinión y hablarnos del panorama sobre este grave problema contra la libertad de expresión y los derechos humanos. Temoris Greco es periodista independiente, escritor, ha reporteado pues las realidades de más de 90 países y es también director del documental Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala y de algunos otros de los que estaremos platicando más adelante. Temoris, bienvenido a También Tu Casa, TV UNAM. Gracias, Rosa, es un gusto estar aquí. Pues un gusto estar aquí para hablar de estos temas necesarios, urgentes, con una mirada además crítica. Desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué significa hacer periodismo hoy en día? Bueno, el periodismo es una profesión indispensable para las sociedades del siglo XXI. En la medida en que seguimos teniendo grandes jugadas políticas y económicas que tratan de hacer a las espaldas de la gente, es cada vez más importante que el periodismo investigue, que indague y que revele eso ante la gente, ante la sociedad. Porque de otra forma no podemos tomar decisiones informadas. Lo que ocurre, o sea, la diferencia entre, por ejemplo, un voto electoral o una manifestación o algún tipo de actividad social que tiene información fidedigna y cierta y verificada, es enorme cuando esta no se tiene. Se pueden cometer graves errores. La gente necesita de los periodistas, de las periodistas, para saber qué es lo que está pasando y para actuar de la forma en que más le beneficia. ¿Algo más que agregar con respecto a la información? ¿Es un derecho de los ciudadanos? Así es, sí. Aquí hablamos, cuando hay ataques contra periodistas, hablamos de dos tipos de ataques. Un ataque que es individual, que es un ataque contra la libertad de expresión, pero también un ataque a la colectividad, a la sociedad, porque la sociedad tiene un derecho colectivo, que es el derecho a la información, a saber qué es lo que está pasando. Cuando los ataques contra los y las periodistas tienen que ver con su actividad periodística, estamos hablando no solamente de un ataque contra una persona, sino contra la sociedad, porque están intentando enceguecerla, están intentando que quede sorda. Ocultar información que evite justo lo que nos decías, tomar decisiones informadas. ¿Cuáles desde tu experiencia son las principales problemáticas que se han ido sumando a la práctica de este oficio del periodista? O sea, tenemos problemas muy antiguos, ¿no? O sea, la violencia contra los periodistas es muy añeja. En México se da de diversas formas, como por ejemplo la precariedad laboral, la falta de protecciones, porque hablamos no solamente de protección, por ejemplo, si un periodista es amenazado o si va a un evento en la calle donde puede ser atacado, también protecciones de otro tipo, como las que hemos debido tener en pandemia, porque los periodistas ¿dónde se hace el trabajo periodístico en pandemia? Se hace en los hospitales, en las casas de funerales, en las casas de los enfermos, y en la inmensa mayoría de las y los periodistas fueron a hacer este trabajo sin contar con la protección, o sea, sin que sus empresas, sin que sus medios les dieran una protección. Entonces esto es otro problema. Lo otro es que en la medida en que la polarización crece, la falta de respeto, de consideración por la actividad de los periodistas también ha ido creciendo. Entonces,
de un lado y del otro, de los sectores políticos, tenemos cada vez más ataques en la calle, más ataques verbales, más agresiones que hacen cada vez más difícil y más peligroso el trabajo periodístico. Dices algo que es muy cierto, que quizá no lo tenemos muy claro porque nos enfocamos a los años más recientes, y es que la violencia ha estado presente ahí en este oficio desde hace mucho tiempo. Quizá lo que ha sucedido, o desde mi impresión, y para decirlo en pocas palabras, es la violencia directa en cuanto a los asesinatos. ¿En qué momento este tipo de violencia y periodismo se unieron en una misma línea y parece no tener un fin próximo o cercano? Bueno, hay una correlación estrecha entre el incremento, entre el cambio de tendencia en el número de asesinatos, de homicidios en general que había en México, y el cambio de esa tendencia en cuanto a los periodistas, ¿no? Es el momento en que Felipe Calderón lanza lo que él llamó su guerra contra las drogas en 2007, cuando se invierte la tendencia que venía a la baja en el número de homicidios y también en el número de asesinatos de periodistas. Pero hemos llegado a una multiplicación enorme, sobre todo con Peña Nieto y especialmente este año, en 2022, los ataques criminales contra periodistas se han multiplicado enormemente. En 2017 tuvimos 12 asesinatos de periodistas en México. En aquel momento México compartió con Siria la posición del país del mundo donde más mataron a periodistas. Pero nosotros esperábamos que con el cambio de gobierno esa tendencia se invirtiera y se mantuvo en los primeros años, 2019, 2021, fue más o menos similar. México estuvo como el país donde más mataron periodistas y sin embargo este año se ha multiplicado. Si se confirma que los últimos 3 asesinatos en Cozoleacaque, Veracruz, y en Culiacán, en Sinaloa, tuvieron que ver con la actividad periodística de las víctimas, tendríamos solo en los primeros meses del año 11 asesinatos como ataques contra la libertad de expresión, que son casi todos los que hubieron en todo un año en 2017 con Peña Nieto. Ayúdanos a entender justamente esto que señalas. Es importante conocer las causas y el contexto en el que se dan estos asesinatos para entender por qué los periodistas se vuelven un blanco atractivo para los asesinatos directos. Sí, no tenemos en México una cultura que entienda estos dos conceptos, ¿no? La libertad de expresión y el derecho a la información. En general, los actores políticos y los actores económicos consideran que periodismo es aplaudirles, es escribir a favor de lo que ellos están presentando. Entonces, cuando un periodista está haciendo una cobertura o una investigación que afecta intereses, se considera que es un ataque personal y por lo tanto esos actores tienden a responder de manera violenta. Algunos de manera verbal, pero otros lo hacen de manera física, mediante golpizas, mediante hostigamiento, amenazas o lo peor que es el asesinato. Hay muchos factores que se van ahí sumando, por supuesto es la falta de protección que ya nos mencionabas, los intereses que se van tocando en este ejercicio periodístico y de investigación, pero está también, por supuesto, la impunidad, la corrupción, la invisibilidad. ¿Qué papel juegan todos estos factores en el aumento de violencia contra periodistas? Esto que dices de la impunidad es clave, es el factor fundamental. Porque hay una discusión sobre un programa del Estado que se llama el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que no funciona bien, que no tiene los recursos, hay sospechas de corrupción, hay problemas ahí. Pero en realidad este mecanismo no tendría que existir, o sea, no deberíamos necesitarlo. Existe porque en México matar periodistas sale gratis. Y mientras siga saliendo gratis, mientras exista una impunidad plena en las agresiones contra periodistas, pues no va a haber una disuasión. Aquellos que consideren que estén molestos con el trabajo de un periodista, pues sentirán que no hay nada que los detenga al momento de atacarlo. La clave está en la persecución de los delitos contra los periodistas, que fundamentalmente recaen en la Fiscalía General de la República a través de una fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión. Esta fiscalía especializada es un ejemplo monumental olímpico de la
negligencia, del fracaso, de la inoperancia. Y de hecho no quieren operar. Es una fiscalía que está ahí sobre todo para hacer más difíciles, para dificultar a las víctimas o a las familias de las víctimas el acceso a la justicia. Tiene un nivel de fracaso de más del 98%, o sea, por lo general no quieren tomar muchos casos, pero de aquellos que han tomado tienen un índice de éxito, o sea, de que han llevado a alguien ante un juez y ha tenido una sentencia de menos del 2%. Esto es escandaloso. ¿Esto en su historia o en algún periodo de tiempo determinado? En toda su historia, o sea, que fue creada por Felipe Calderón al final de su sexenio, con el objeto de lavarse un poquito la cara. Para Peña Nieto se convirtió en un problema porque el número de casos que estaba tomando esta fiscalía era pues un indicador de lo que estaba pasando con la violencia contra los periodistas. Entonces se intentó anularla nombrando a dos fiscales, primero a Ricardo Nájera y después a Ricardo Sánchez Pérez, como gente que estaba ahí para contener, para la simulación, para hacer como que hacían, pero sin hacer. Este segundo fiscal, Ricardo Sánchez Pérez, es el que está todavía ahora. O sea, no ha cambiado, él lleva desde 2017 ahí, lleva 5 años de no hacer nada, 5 años de engañar a las familias de las víctimas. Sobre eso trata la miniserie documental que vamos a presentar aquí en TV UNAM la semana que viene. Y es realmente un escándalo, y yo no veo absolutamente a nadie en el gobierno, no veo a nadie en la clase política que se esté preguntando ¿por qué no funciona esta fiscalía especializada? ¿Y qué se tiene que hacer? O sea, lo que se tiene que hacer es sacar a Ricardo Sánchez y a todo su equipo, poner un nuevo equipo y dotar a esa fiscalía especializada de los recursos que necesita para poder lograr castigar, perseguir y castigar los crímenes contra periodistas. Ya que lo tocaste de una vez, pues vamos a hacer la invitación formal. Se trata de Dos relámpagos al alba. Se estrena el próximo martes 7 de junio aquí en las pantallas de TV UNAM en punto de las 19 horas. Ahí está un trabajo más de Temoris Greco para acercarse a esta situación que afecta, como bien nos dices al principio, a los periodistas, pero también a la sociedad, y que involucra a empresas y por supuesto posturas políticas de todos los ámbitos. Temoris, esto me lleva a preguntarte otra de las cosas que haces, además de hacer periodismo y periodismo de investigación, cada vez resulta más necesario y urgente también hablar de la situación de los periodistas, que es a lo que tú te has dedicado. ¿Cómo es que se llega a esta situación, pero por qué es importante también llevarla a cabo día con día, digamos, de forma paralela? Sí, bueno, este trabajo lo estamos haciendo, es un colectivo, nos llamamos Ojos de Perro contra la Impunidad, en el que participan periodistas, cineastas, músicos, escritores, fotógrafos. Y la idea es aprovechar pues, el privilegio que tenemos como habitantes de la Ciudad de México, porque la inmensa mayoría de las agresiones contra periodistas, si bien algunas se dan en Ciudad de México, la mayor parte se dan en otros estados, como en Veracruz, en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Sonora, en Guanajuato. Y entonces ellos están más expuestos. Y nuestra tarea en este tema en específico es tratar de poner el foco, los reflectores sobre ellos, para tratar de que, en la medida de lo posible, tratar de generar un halo de protección, que quienes quieran agredir a un periodista en esos estados sepan que esa agresión no va a quedar escondida, que vamos a tratar de darle visibilidad a nivel nacional y de hacer posible internacional. Estás mencionando algo importante, que es darle visibilidad a lo que ocurre en el interior de los estados, y yo lo relaciono directamente con un término que quizá no lo tenemos muy familiarizado, que es estos hechos de violencia ocurren generalmente contra periodistas independientes, de medios independientes. ¿Qué significa este agregado de periodismo independiente, Temoris, tú desde esa práctica también? Sí, la idea de un periodismo independiente es un periodismo que no está alineado al poder o a los distintos poderes, ¿no? A los poderes políticos, del oficialismo, de la oposición, a los poderes económicos que tradicionalmente y desde siempre han cooptado, han comprado la voluntad y el pensamiento de intelectuales y de periodistas en México. El periodismo independiente trata de hacer un periodismo comprometido con la sociedad,
con la gente, no con los poderes económicos y políticos. Entonces, estas investigaciones, pues por lo tanto, o sea, el trabajo del periodismo independiente genera más inconformidad en los poderes económicos y políticos, precisamente en aquellos que están interesados en que la sociedad no sepa qué es lo que están haciendo y se sienten molestos, indignados a veces con el trabajo del periodismo independiente y por lo tanto reaccionan violentamente en su contra. En ese sentido, desde tu experiencia, ¿cuáles son las bases o a quién se debe el periodismo? ¿A sus lectores, a sus principios, a sus sociedades? Retomo a Óscar Martínez, un excelente periodista que además ha hecho una importante labor a favor de la libertad de expresión y pues de este derecho a la información desde distintos medios, que se refiere justamente a esto. El periodismo se debe a sus principios y no solamente a los lectores. ¿Qué decir sobre este tema? Bueno, Óscar Martínez y sus colegas de El Faro, que es un pequeño medio, es un pequeño y muy exitoso y ejemplar medio de El Salvador. Se han convertido casi en la última voz independiente en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha acaparado todo el espectro político y ha intentado acallar estas otras voces. Ellos están bajo amenaza y eventualmente tendrán que escoger entre ir a la cárcel o salir del país. Esperemos que no llegue este momento. Pero yo creo que el periodismo se debe fundamentalmente a la sociedad. Nosotros somos los ojos, los oídos y la boca de sociedades a las que quieren dejar sordas, ciegas y mudas. Entonces tenemos una tarea muy importante. Quienes detentan el poder económico, el poder político, tienen maneras de hacerse oír y de promover sus puntos de vista y sobre todo de promover sus intereses. La gente no. Entonces es ahí donde nos toca a nosotros ponernos del lado de la gente y tratar de representarla, de investigar a su favor y tratar también de elevar su voz. El periodismo siempre lo ha sido, lo mencionaste o a lo largo de la entrevista desde el principio también, se debe a la sociedad, y en ese sentido me gustaría preguntarte cuáles son los retos a los que se enfrentan hoy en día. ¿Son distintos a los que se enfrentaban los periodistas hace 20, 30 años después de que se dio este aumento de que se diera este aumento de la violencia, o ahora tienen más dificultades, pero también nuevos retos a los cuales enfrentarse? Pues, o sea, vivimos dos situaciones. Una es la crisis de los medios, la crisis de la industria mediática, que ha sido provocada por la transformación que vivimos por lo digital, ¿no? Por las nuevas, porque Facebook y Google y otras empresas por el estilo se han apoderado del mercado de la publicidad y han generado todo este flujo de información de baja calidad, pero información gratuita, y esto hace que la sociedad tenga un compromiso cada vez menor con la información de calidad, con la información que para obtenerla, para desarrollarla, hace falta invertir dinero, hace falta gastar en viajes, en comprar material, en hacer producciones, ¿no? Eso es por un lado. Esta industria, hay medios que se están adaptando a ella, otros están fracasando. Pero por el otro lado... Pero se están transformando. Hay una transformación que todavía no sabemos en qué va a acabar y a quién va a beneficiar. Aquellos portales que solamente les interesa el clic, o sea, dar lo que llaman clickbait, ¿no? Esas carnadas, estos notitas con títulos, lo que atrae de inmediato, con títulos muy atractivos para que tú hagas clic, y los otros que tratan de proveer esta información de calidad. Eso es por un lado. Pero por el otro está el hecho de que nunca hemos tenido en México tanto periodismo de investigación. De hecho, por ejemplo, durante el sexenio de Peña Nieto, fue el periodismo de investigación el que reveló todo lo que estaba pasando, el que reveló la inmensa manipulación, la falsa investigación que hicieron del caso Ayotzinapa, el que reveló la Casa Blanca, la estafa maestra, las empresas fantasmas de Javier Duarte, el que reveló las matanzas de Tlatlaya y de Apatzingán. Muchas de las personas que acabaron con ese gobierno, con la prolongación, hicieron un voto informado. Entonces, ese periodismo es el que tenemos que seguir haciendo ahora, y yo creo que a mí me entusiasma porque veo cómo
hay nuevas generaciones de periodistas muy entusiastas que además tienen más herramientas, tienen más acceso a talleres, a más información, más herramientas más acceso a toda esta información. Digitales para hacer esta información, y están intentando aprovecharla. El problema es que puedan tener las ventanas para poder sacar esta información y que además pueden vivir de ello, o sea, que puedan hacer una vida digna haciendo periodismo de investigación. Tenemos un minutito solamente para terminar, Temoris, pero pues hablamos, digamos, ya ampliamente de la importancia de la relación y el apoyo mutuo entre los periodistas y las sociedades, por un lado, del otro lado, pues del respaldo que deben dar las empresas para dar seguridad y condiciones adecuadas a los periodistas, y me parece que podemos abundar un poquito más en cuanto a la responsabilidad del Estado para ejercer de manera segura el periodismo. O sea, la responsabilidad yo creo que tiene que ver, uno, con el Estado, porque efectivamente tiene que garantizar que se pueda ejercer el periodismo sin perder la vida, y esa es una responsabilidad del Estado que tiene que cumplir, sobre todo a través, como decía, de una persecución real de los delitos, pero también hay una parte de las empresas, o sea, las grandes empresas que hablan de la libertad de expresión. Lo primero que deberían hacer, si ese compromiso, para demostrar que ese compromiso es real, es darles salarios dignos a sus periodistas, a sus empleados, pagar bien las colaboraciones, dar protección ante agresiones, pero también, como decía, cuando uno hace coberturas de riesgo, como en salud, y darles todas las prestaciones. En la medida en que se siga explotando, en que las empresas sigan explotando, maltratando a sus empleados, a sus periodistas, pues no se verifica, no se comprueba que tienen un verdadero compromiso con la libertad de expresión. Pues con esto nos quedamos por el momento. La conversación termina aquí, pero se puede seguir a través de distintas vías, por supuesto a través de las redes sociales con Temoris, a través de la pantalla de TV UNAM el próximo martes 7 de junio, a través de distintos libros en donde pues nos acercas a temas relacionados con la guerra, con el racismo o con el SIDA. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Temoris Greco, y seguramente estaremos también muy en contacto para tus siguientes trabajos sobre libertad de expresión y periodismo. Gracias, Temoris Greco. Muchas gracias, Rosa, y nos vemos el martes a las 7 para ver Dos relámpagos al alba. Aquí nos vemos en TV UNAM. Y bueno, cambiamos de tema. Como cada martes, Anel Pérez nos presenta las novedades del ámbito literario universitario. Y el día de hoy nos cuenta sobre el número más reciente de la revista Punto de Partida, donde los géneros literarios se abren al recuento de los daños luego de la pandemia. Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura y al fomento a la cultura escrita. Pues ya estamos a casi medio año y tenemos un nuevo número de la revista Punto de Partida, el número 233, con el nombre de Efectos Colaterales. Pasamos de las palabras emergencia, prueba, positivo, saturación, contagio, para poco a poco pronunciar y escuchar más las palabras retorno, reencuentro, presencial, vivencial. Con todo esto y nuestro punto de vista sobre lo que ha sido este largo periodo de pandemia y hacer un recuento de los daños. El ensayo de Jimena Maralda, Una vida que se parece a otra vida, abre la sección de dossier sobre un extrañamiento de sí misma con respecto a los espacios públicos. Maternar en soledad es un fuerte testimonio de Asunción Cabrera sobre el esfuerzo, las dificultades y los sentimientos que vivieron ella y su hija Libertad durante la pandemia. El poema de Manlio de Mea, Mercado Bursátil, se aferra a las pequeñas pero poderosas resistencias, volver a estar junto a alguien querido, y de esta pieza comparto un par de párrafos. La sabiduría, según el poeta, consiste en no cerrar los ojos durante la caída. No olvides respirar profundo, amor, y disfrutar de los días. A veces resistir también es perder. Y yo me pregunto, ¿qué vas a hacer tan sola hoy? Yo solo quiero estar con vos. Solo estar un rato más con vos. Para la sección Entre Voces, Jesús Santiago Velasco entrevistó a la escritora uruguaya Fernanda Trías a propósito de Mugre Rosa, esta novela cuyo argumento también tiene como protagonistas a la pandemia y al encierro, y por el cual que recibió en 2021 el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara.
Y la edición incluye los trabajos ganadores del concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo, muchas felicidades a los ganadores. Y el número cierra con un interesantísimo cómic que se llama Desde la Ventana. Es de Darío Cortizo para la sección de narrativa gráfica Tinta Suelta. Aprovecho para recordarles que en la solapa trasera de cada número encontramos una minisección que se llama A Contraluz y es una postal desprendible y, si ustedes quieren, coleccionable. Pueden disfrutar y descargar de este número Punto de Partida a través de su página web y nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Y enseguida tenemos una pequeña muestra de lo que podemos encontrar en el número 5300 de Gaceta UNAM. Millones de armas de fuego se venden año con año en Estados Unidos mientras siguen ocurriendo masacres masivas. Universitarios analizan esta realidad luego del ataque en Uvalde, Texas. El impacto de la industria tabacalera al medio ambiente es una razón más para dejar de fumar. David Alfaro Siqueiros, el más experimental y novedoso de los creadores, da la cara en la rectoría de la UNAM como parte de los 100 años del muralismo universitario. Ahí están motivos para leer o releer las distintas publicaciones que nos presenta semana a semana Gaceta UNAM. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana para seguir conociendo pues esta investigación, esta información que se genera en términos sociales, culturales y científicos desde nuestra universidad. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos mañana por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Adiós.